Estás escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, en la voz de Paloma Enríquez. Semana 72, Jueces 7 al 9. Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual Gedeón y todo el pueblo estaba con él, acamparon junto a la frente a Herón y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón y al pueblo: que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas, y en su mano no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Del que yo diga, vaya contigo, irá contigo, mas del cual que yo dijere, no vaya contigo, él no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre las rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron las aguas os salvaré, y entregaré a los madianitas en tu mano. Y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tierra, y retuvo a aquellos 300 hombres que tenían el campamento de Medián bajo el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú, Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que habla. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena de que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí que soñé un sueño, veí un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Medián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño e interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de los medianitas en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3
escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con treas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago, y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta, y vosotros que estarán conmigo, y vosotros torceréis entonces las trompetas alrededor del campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acaban de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 300 y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron la mano izquierda de la tea y la derecha la trompeta con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todos los ejércitos se echaron a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas. Jehová puso espada de cada uno contra el compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abed-meloa en Tabad. Y juntándose los de Israel en Neftalí y en Aser, y todos los de Manasés siguieron a los medianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los medianitas, y tomad los vados de Bet-bara en el Jordán, antes que ellos lleguen. Y junto a los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los medianitas, Oreb y Zeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron los medianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Jueces 8. Gedeón captura a los reyes de Medián. Gedeón, pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho contra nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Medián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales les respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es rebuscón el Efraín mejor que la vendimia de Ebisier? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Medián, y aquí que he podido yo ser comparado con vosotros. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, pasó a él y 300 hombres que traían consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijeron a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue al segundo bocado de pan. Sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba, a Seluma, reyes de Medián. Y los príncipes de Sucot respondieron: están en Seba y Salmanúa en tu mano, para que te demos pan
a tu ejército. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Zulma, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos en el desierto. De ahí subió a Peniel y le dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido en Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Suma están en Carcot, con ellos y su ejército, como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas en el oriente de Nova y de Jehovea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Semuna, el cual lo siguió, y prendiendo a los dos reyes de Medián, y Seba y Senuma, llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los príncipes y de los ancianos de Sucot, y 77 varones. Entrando los hombres de Sucot, dijo: he aquí Seba y Semuna, acerca de los cuales me seritas, diciendo: ya están en tu mano, Seba y Semuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Y luego dijo Seba y Semuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú así harán ellos cada uno. Parecían hijos del rey. Y le dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que yo, si les hubiera conservado la vida, yo no los mataría. Y dijo Jeter, su primogénito: levántate y mátalo. Pero el joven no desvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijo Seba y Samuna: levántate tú, mátanos, porque como el varón tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Semuna, y tomó los adornos de lunetas que a su cabello traían en el cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, y tú, hijo de y su nieto, pues que nos has librado de la mano de Medián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron de buena gana: te lo daremos. Y tendieron un manto, y echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin planchas
y sin joyeles, y vestidos de púrpura traían los reyes de Medián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo con ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo aquel se prostituyó tras de ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Medián, que delante de los hijos de Israel nunca más volvió a levantar la cabeza, y le reposó de la tierra 40 años entre los días de Gedeón. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que construyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio hijos y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras Baales, y escogieron por Dios a Baal Berín. Y no se acordaron de los hijos de Israel, de que Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos en la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo lo que el bien que él había hecho a Israel. Jueces 9. Reinado de Abimelech. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Os ruego que oigáis en oídos todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobierne 70 hombres todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre, en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: Nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech adquirió hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue que se puso en la cumbre del monte de Jezmín, y alzó su voz, clamó y dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles de elegir al rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda, tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ve tú y reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que
alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido a hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con la casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó con vosotros y expuso su vida al peligro para liberaros de la mano de Medián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Y si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver. Ahí se estuvo por medio de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayese sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron su mano de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes, echándoles que robaban a todos los que pasaban junto a ellos, por el camino de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza, y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos y pisaron su uva y hicieron fiesta, entrando en él en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gal, hijo de Obed, dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y quién es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es de Sabul, ayudante de suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué les hemos de servir a él? Ojalá estuviese este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí que Gal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando a la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y tu pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo, y por la mañana, al salir el sol de madrugada, cae sobre la ciudad. Cuando el pueblo que está
él salga contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscadas contra Siquem con 4 compañías. Y Gal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada y vinieron a Gaal al pueblo, dijo a Zebul: He allí gente desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: Tú ves la sombra de los montes como si fuesen hombres. Volvió Gal a hablar y dijo: Allí hay gente que desciende de en medio de la tierra, y una trampa viene por el camino de encima de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿Dónde está ahora tu boca con la que decías: ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este pueblo que tenía en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gal y a sus hermanos, para que no muriesen en Siquem. Y aconteció en el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dando aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelec y la compañía ya estaban con él. Acometieron contra ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron y a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y solo la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron a la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, en él y toda la gente que con él estaba. Y tomó a Abimelec una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, y diciendo al pueblo que estaba con él: Lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacedlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada una su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ella y la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec fue a Tebas y puso sitio a Tebes, y tomó en medio de aquella ciudad. Había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: Saca tu espada y mátame,
para que no se diga que de mí una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo, Dios volver sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.